alzando mis manos a ti. Heme aquí, alabando al Señor que me ama a mí. No tengo palabras para decir cómo me siento. Simplemente no sé yo qué decir, y no soy digno de hablar tu santo nombre, pero dices que me amas sin pedir. Heme aquí, en tu presencia, alzando mis manos a ti. Heme aquí, alabando al Señor que me ama a mí. Nunca pensé que esto pudiera ser así. Nunca pensé que fuera yo, pero me encontraste cuando moría en oscuridad. Me viste con amor y tuviste piedad. Heme aquí, en tu presencia, alzando mis manos a ti. Heme aquí, alabando al Señor que me ama a mí. Heme aquí, en tu presencia, alzando mis manos a ti. Heme aquí, alabando al Señor que me ama a mí. Al Señor que me ama a mí.
Bendito Padre Celestial que estás en el cielo, gracias te damos en esta mañana porque vamos a iniciar un programa más de predicación de tu bendita y santa palabra. Padre Santo, gracias el don de la vida, gracias por el don de la vida, gracias por la salud, gracias aún porque en medio de las dificultades, Señor bendito, estamos aquí, Padre Santo, sentados frente a este aparato, a esta computadora, pidiéndole, Padre Santo, que sea con nosotros, pidiéndole que nos bendiga durante el transcurso del día. Padre bendito, Señor, quédate con nosotros desde el principio hasta el fin. Por favor, concédenos el privilegio de hablar de tu bendita y santa palabra. Gracias, porque usted es muy bueno con nosotros, Padre Santo. Antes de iniciar, queremos pedirte por nuestro hermano Aldo Mexicano. Bendice a ese obrero de Dios, Padre Santo. Bendice a su familia. Bendice la salud de su hijo. Bendice, Padre Santo. Por favor, bendice su negocio. Ánimo, Padre Santo, para nuestro hermano Aldo, un guerrero de la fe. Por nuestro hermano Francisco, Padre Santo. Tú sabes que el hermano tiene a su niña enfermita, internada. Ayúdale, Padre Santo, y concédele la oportunidad, Señor bendito, de que ella se recupere pronto. Ánimo para la esposa de nuestro hermano, Padre Santo. Sí, ánimo para ella. Ánimo para él que lo necesita, Padre Santo. Señor bendito, te pedimos grandemente por ellos. Sí, Padre Santo. Te pedimos que sea con ellos y le ayude en todo su problema de salud. Provee lo necesario para la niña, sus medicamentos y también para los médicos que están cercanos a ella. Gracias por esta oportunidad que nos da. Bendice a todos, sí, Padre Santo, a todos nuestros hermanos que necesitan de ti en esta mañana, en este día. Bendice, Padre Santo, este bello momento que nos da y ayúdanos a seguir predicando tu bendita y santa palabra. En Cristo damos la gracia y le pedimos estas cosas. Amén y amén. Dios nos bendiga a todos, hermanos. Sí, Dios nos bendiga a todos en esta mañana. Como siempre, listo y preparado para que hablemos de la bendita palabra de Dios. Ánimos a todos, hermanos. No estamos solos. Dios con nosotros. En esta lucha no estamos solos. Dios con nosotros, hermanos. ¿Cuánto creen eso? Y si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Hambre? ¿Necesidad? ¿Tristeza? ¿Guerra? ¿Terremoto? ¿Lluvia? ¿Problema económico? Sí, hermano. ¿Quién contra nosotros?
Y es muy importante como guerrero del Señor, es muy importante como obreros que somos de Dios, que mantengamos sin fluctuar estas convicciones. Eso es muy importante, hermano. Que mantengamos con el ánimo pronto, la bandera en alto, el estandarte en alto, y que reconozcamos, que reconozcamos, amados hermanos, que Dios está al frente de nosotros, que Jesucristo nos acompaña siempre, que Él está luchando por nosotros. Así que, adelante, hermanos, sin rendirnos, hermanos, sin rendirnos. Adelante, hermanos, esforcémonos, luchemos, recordemos, tronos y corona pueden perecer, de Jesús la iglesia fiel habrá de ser. Adelante, predicadores, adelante, ancianos, adelante, maestros, lo estamos haciendo bien, lo estamos haciendo excelente. De lo contrario, si no estuviéramos haciendo las cosas bien, Satanás y sus seguidores, los espíritus de desobediencia de este mundo, no estarían buscando cómo sacarnos de circulación. Ya hemos avanzado mucho hemos avanzado, falta poco, no nos rindamos, predicadores de mensaje de amor para salvación, no nos rindamos. Si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Así que, adelante, adelante, adelante. It thrills my soul to hear the songs of praise we mortals sing below. And though it takes the parting of the ways, yet I must onward go. I hope to hear throughout unnumbered days the song earth cannot know. They sing in heaven a new song of Moses and the Lamb. I want to hear the angels sweetly sing, to bid me welcome to mansions bright fair. I want to hear the glad hearts sweetly ring, with voices blending, oh so rich and rare, so rare. I want to see the Master bring a precious life to me, that I may hold and wear. I want to hear that mighty chorus sweetly sing. I want to hear that mighty chorus sweetly sing. I want to hear that mighty chorus sweetly sing. To hear it swell and ring. The greatest joy that I have ever known is praising Him in song. I know someday when I am older grown, my voice will not be strong.
rich and rare, so rare. I want to see the Master bring a precious crown of life to me, that I may own and wear. I want to hear that mighty chorus sweetly sing. I want to hear that mighty chorus sweetly sing. I want to hear that mighty chorus sweetly sing. To hear it swell and ring. The sweetest song that earth can ever boast was sung when Christ was born. Yet he who walked the Galilean coast sometimes was sad forlorn. He left the earth to send the Holy Ghost to guide us till that morn. They sing in Hannah a new song of Moses and the Lamb. I want to hear the angels sweetly sing, to bid me and to welcome me to mansions bright and fair. I want to hear the glad hearts sweetly ring with voices blending, oh so rich and rare, so rare. I want to see the Master bring a precious crown of life to me, that I may own and wear. I want to hear that mighty chorus sweetly sing. I want to hear that mighty chorus sweetly sing. I want to hear that mighty chorus sweetly sing. To hear it swell and ring. Bien, amados hermanos, gracias damos a Dios por estar con ustedes. Y hoy vamos a hablar sobre las consecuencias del pecado. Uno de los grandes problemas hoy por hoy en el mundo, hermano, es nada más y nada menos de convertir lo malo, convertir el pecado como algo normal. Más antes decía el predicador: hay de aquellos que al bien le llaman mal y al mal le llaman bien. Y estamos diciendo que nuestra sociedad, que en los últimos 50 años se ha convertido en suciedad, desea que veamos las cosas malas como algo encantador, como algo llamativo, como algo normal. La publicidad ha hecho que el consumo de alcohol parezca que siempre nos trae o nos asocia con las mejores cosas de la vida. La televisión nos ha hecho que las relaciones fuera o antes del matrimonio son aceptables. La sociedad nos ha enseñado que está bien robar si no te agarran. El mundo llama pecado todo lo que pasa bajo el sol, excepto a lo que realmente es pecado. El mundo llama pecado a un estilo de vida alternativo. Tenemos una enfermedad
tenemos una víctima de la sociedad. Sí. ¿Cuántos jóvenes tomados de las manos? Y cuando me refiero jóvenes tomados de la mano, me estoy refiriendo hombre con hombre, mujer con mujer, sin ningún escrúpulos, sin ninguna vergüenza, besándose, enseñando su cuerpo, fornicando como que fuesen animales silvestres. Sí. Y mientras la sociedad esté pensando que lo que estamos viviendo es normal, entonces vamos de mal en peor. Y cada día, como decía el predicador, nuestra mente se está volviendo entenebrecida. ¿Cuántos abortos? ¿Cuántos matrimonios destruidos? ¿Cuántos adulterios? Nos estamos destruyendo. Sí, nos estamos destruyendo. Y todo porque estamos pensando que todo está bien, que todo está bonito, que todo está encantador, que todo está precioso. Y no solamente nos estamos destruyendo con el odio, con el rencor, sino que también destruimos a otros que nada tienen que ver con el pecado. Hermanos, en Romanos capítulo 7, yo quiero que todos me acompañen. Dice la bendita palabra de Dios de la siguiente manera. Romanos capítulo 7, versículo 13. Nos dice que es una obligación que mostremos que el pecado, ¿qué es el pecado? Romanos 7:13 dice de la siguiente manera. Luego, lo que es bueno vino a ser muerte para mí. En ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegara a ser sobremanera pecaminoso. Rápidamente vamos a analizar este versículo. Pablo contesta la pregunta que alguien podría hacer basándose en los versículos 10 al 12. ¿Cómo podría algo bueno venir a ser muerte para uno? La pregunta o las respuestas sería: el mandamiento bueno termina en muerte para uno solamente cuando lo infringe. En el pecado y no en el mandamiento, el que engaña y conduce a la muerte, el que engaña y conduce a la muerte, el propósito del mandamiento era prevenir el pecado y por eso no era responsable
por la violación de él. No podemos inculpar a una ley buena si la gente la desobedece. Y así trae sobre él el castigo de la ley y la naturaleza pecaminosa. Y la naturaleza pecaminosa del pecado es exhibida cuando por medio de una ley buena y mandamiento bueno puede aprovecharse de la ocasión para producir la muerte. Eso es muy importante tenerlo en cuenta. Lo interesante aquí es reconocer que el pecado es excesivamente malo, excesivamente peligroso ante la presencia de Dios. El pecado produce muerte en nosotros, porque la paga del pecado es muerte. Sí. Romanos 23. El pecado produce muerte. Y una muerte tanto física como mental. Y yo debo de estar claro de esto. Y yo debo de enseñar bien esto. Y debo orientar a todos, hermanos, y a todas. Aunque la Real Lengua Académica Española, hermano, dice que no existe la palabra todas, sino que al pronunciar la expresión todo está generalizando a todos y a todas. Esto es muy importante saberlo, hermano. El pecado es excesivamente peligroso. El pecado produce muerte en nosotros, tanto físicamente como espiritualmente. Y en el capítulo 12, versículo 9 del libro de Romanos, quiero que vayamos todos, hermanos. Romanos capítulo 12, versículo 9. Romanos 12, 9. ¿Sí? ¿Lo tienen? Romanos capítulo 12, versículo 9. Romanos 12, 9. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Romanos 12, 9. El amor sea sin fingimiento. Aborrecé lo malo, seguí lo bueno. Somos mandatados, amados hermanos. Somos llamados. Somos invitados desde la palabra de Dios a aborrecer en gran manera cualquier práctica pecaminosa que haga división entre Dios y los hombres. Como resultado de ello, el hombre debe de eliminar de su vida, de nuestra vida, cualquier cosa que atente contra nuestra relación con Dios, que atente contra nuestra comunión con Dios,
Y aquel que hasta este momento ha venido practicando continuamente el mal, debe de oír el llamado de Dios hecho en Isaías capítulo 1, versículo 16. Isaías. Sí. Capítulo 1, verso 16. Dice así la bendita palabra de Dios: lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mí, dejad de hacer lo malo, aprended a hacer el bien, buscad el juicio, restituid al agraviado, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve será emblanquecido. Si fueran rojos como el carmesí, vendrá a ser como blanca lana. Si quisiereis y oyereis y comiereis el bien de la tierra, si no quisiereis y fuereis rebelde, será consumido a espada, porque la boca de Jehová así lo ha dicho. Y esta invitación hecha en el Antiguo Testamento al pueblo de Israel para que se convirtiesen de su maldad, para que se convirtiesen de sus malos caminos. Jesucristo lo hace desde lo alto de la cruz, desde lo alto de su sufrimiento, desde lo alto de su dolor, desde lo alto de su sacrificio, para decirle a usted, estimado amigo y estimado hermano: si no os arrepentís, todos pereceréis. El que estéis cansado y cargado, yo os haré descansar. Venid. Venid. Hoy, amados hermanos, es el momento de eliminar esa horrible enfermedad de nuestra vida. Hoy, estimados hermanos, es el momento de que usted y yo tomemos una decisión tocante a este tema. El pecado divide. Sí. El pecado divide. Separa al hombre de Dios. Isaías capítulo 59, versículo 1 y 2. Efesios capítulo 2, versículo 13. A causa del pecado, el Señor se apartó de Sansón. Jueces capítulo 16, versículo 20. Y de Saúl, primera de Samuel 16, 14. Ciertamente los sacrificios me agradan. Ciertamente las ofrendas me agradan. Ciertamente los buenos deseos me agradan, pero también me agrada la obediencia. Dios se apartó de Sansón, la historia lo dice, cuando éste decidió desobedecer a Dios. Y tuvo sus consecuencias. Y yo quiero hacer énfasis en esto, porque de eso estoy hablando. El pecado tiene consecuencias. Dios se apartó de su pueblo por causa del pecado de ellos, por causa de la transgresión de ellos, por causa de la desobediencia a la ley de Dios, y su pueblo fue destruido.
Sansón perdió la fuerza y la compañía de Dios. Y Saúl perdió su reinado. Cuando estamos en el pecado, estamos en tiniebla. Estamos distanciados de Dios. La verdadera luz, hermanos. Gálatas 5:17, hermanos. Sí. Vayamos todos, hermanos. A Gálatas capítulo 5, verso 17. ¿Lo tienen, hermanos? ¿Lo tienen? Gálatas 5:17. Y después buscamos, hermanos, Romanos capítulo 7, versículo 19 al 20. Dice así la bendita palabra de Dios: porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisiereis. Y dice Romanos capítulo 7, vayamos, hermanos, en Romanos capítulo 7, versículo 19, 17 al 20. De manera que ya no soy yo quien hace aquellos, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Eso es lo que experimentaba el apóstol Pablo. El pecado divide, separa aún al hombre de sí mismo. Hay ese conflicto entre el hacer el bien y el mal. El pecado divide no solamente al hombre de sí mismo, sino que separa al hombre de su familia. El pecado, como el materialismo, la parcialidad, la inmoralidad, causa división en las casas de Lot, de Isaac, de Jacob, de David y de Osea. Escuchen lo que estoy advirtiendo. Cuando yo practico el pecado me divide de mi relación con Dios, de mí mismo. De mi familia. Noten ustedes Lucas 12, 49 al 53. Noten ustedes Génesis 19. Génesis 27 al 28. Jacob capítulo 37. David, según de Samuel 13:15, y el profeta Osea. El pecado divide, separa a un hombre de su hermano. ¿Sí? El pecado, hermano, divide y separa al hermano de sus hermanos. Romanos 16:17 lo enseña. Además, el pecado es divisivo, ya que causa división y discordia entre hermanos. Eso es el pecado. Eso es en parte la consecuencia del pecado
que yo en esta mañana, estimado hermano y estimado amigo, le estoy comunicando. Como segundo punto, que no deja de ser interesante, que no deja de ser llamativo, es que el pecado es engañoso. Yo tengo una frase que dice: no hagas cosas que aparentemente son buenas, pero que al final son malas. Muchas veces el pecado, hermano, aparentemente es bueno, es bonito, es dulce. Pero Jesús lo decía, hay dos caminos, el ancho y el angosto. El ancho lleno de placer, lleno de alegría, lleno de satisfacción, lleno de comodidades, lleno de deleite, de disfrute. El ancho, sí, pero que al final es camino de perdición. La Escritura afirma que el pecado y Satanás son engañosos. Satanás es engañoso desde el principio. Génesis capítulo 3, versículo 1. El diablo nos quiere atrapar como una trampa escondida a un animal. Segunda de Timoteo capítulo 2, versículo 26. Además, Satanás tiene mensajero engañoso. Segunda de Corintios capítulo 11, versículo 13 al 15. El pecado en sí, la práctica del pecado así, es engañoso. El pecado es engañoso, Hebreos 3:13. En Romanos 7:11, Pablo dice que el pecado lo engañó a él. En Tito 3:3 dice Pablo que el pecado nos engaña. Y entonces, hermano, estamos constantemente advertidos a lo largo de la Biblia. No os engañéis. Mateo 24, 4 a 5. Efesios capítulo 5, versículo 6. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 3. Primera de Juan capítulo 3, verso 7. Y Lucas 21, 8. Si usted me dice, hermano, que usted hace lo malo, si usted me dice a mí que no sabía de esto, se engaña. Sí, se engaña a sí mismo, porque la Biblia siempre nos ha advertido que el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. El pecado es engañoso. ¿Cuándo estamos engañados por el pecado? Cuando decimos que no tenemos pecado. Primera de Juan capítulo 1, versículo 8 al 10. Cuando nos engañamos si pensamos que los malos compañeros no nos harán daño. Primera de Corintios capítulo 15, versículo 33. Nos engañamos si somos tan solamente oidores y no hacedores de la palabra de Dios. Santiago capítulo 1, versículo 22 al 25. Y miren, hermano, todo esto va en cadena. Alguna manera en que el pecado nos engaña. El pecado promete libertad, pero nos trae a esclavitud.
Es lo que decía el apóstol Pedro a los hermanos en la dispersión. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 18 al 19. El pecado parece atractivo, pero en realidad es horriblemente feo. Isaías, capítulo 1, versículo 5 al 6. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 20 al 22. Solo basta ir a los hospitales. Solo basta ir a los lugares públicos. Solo basta ir a los cementerios. Solamente basta ir a las cárceles. Solo basta ver a nuestros jóvenes cómo están siendo destruidos por el alcohol, por la droga, por la fornicación. Cómo nuestros hijos están siendo víctimas de la consecuencia del pecado. Solo basta ver en nuestra comunidad, en nuestro país, cómo el pecado está destruyendo cada día a las personas. Eso que aparentemente es atractivo, es en realidad horrible. El pecado parece ser correcto, pero en realidad está mal. Proverbio 14:12. El pecado parece traer vida cuando produce la muerte. El mundo dice vivir un poco. Santiago capítulo 1, versículo 13 al 15. El pecado parece ser tan insignificante cuando es tan importante. Eva solo le dio un pequeño mordisco. Génesis 3:6. La mujer de Lot solo echó una miradita. Génesis 19:26. Usa solamente le dio un pequeño toque. Segunda de Samuel 6:1 al 11. Solo un pequeño descuido. Mateo capítulo 25, 1 al 13. ¿Se acuerdan? Solo un pequeñito descuido. Hechos 5, 1 al 11. Una pequeñita mentirita, una mentira así inofensiva que no agrede a nadie, que no ofende a nadie, que no lastima a nadie. Sin embargo, puede parecer pequeño a veces, pero tendrá un resultado terrible. Todos los pecados son significativos. Todos. Y es como una bolita de nieve que se desprende de lo alto de una montaña y comienza a rodar y comienza a rodar y comienza a rodar. Y cuando usted se fija, sí, eso pequeñito, botó toda la montaña de nieve. Sí. Te necesito más que el sol. Yo necesito tu presencia, porque tú eres mi Señor. Te necesito, mi Señor. Como Moisés en el desierto, necesito de tu calor, necesito de aquella nube, necesito tu protección. Había un árbol. Había un árbol plantado en lo alto de una montaña. Y de repente llegó un comején. Sí, un comején. Con sacrificio.
Y este árbol era un árbol de roble, de madera fina. Sí, de madera fina, roble, fuerte, sólido. En plena juventud. Y sucede, amados hermanos y amados amigos, usted que me escucha en esta mañana, que cuando lo queda viendo al Comején, cansado, abatido por el largo viaje que hizo, el árbol le dice: hey, tú, ¿de dónde viene y para dónde va? Y el Comején le dijo: pues vengo de destruir un árbol y ahora vengo donde ti a destruirte también. ¿Qué dijiste? ¿Qué dijiste? Tú a mí me vas a destruir. Tú a mí me vas a sabotar. Tú a mí. Han pasado vientos. Han pasado terremotos. Han pasado huracanes. Y no me han botado. Ahora ve pues. Tú, una insignificante o un insignificante pequeño Comején, ¿me vas a votar? Meses después, hermanos, el árbol, roble, joven y robusto, fuerte, yacía en el suelo. El pecado, por muy pequeñito que sea, por muy insignificante que sea, por muy inocente que parezca, destruye la relación del hombre que tiene con Dios. El pecado es destructivo. Sí. Quiero llegar acá, hermano. Aquí quiero llegar, hermano. No he concluido con la lección tocante a la consecuencia del pecado. Al mediodía, hermano. Sí. Al mediodía. Quiero que discutamos o conversemos o reflexionemos sobre que el pecado es destructivo. Veremos que el pecado destruye su buen nombre, destruye el cuerpo, te destruye emocionalmente, que el pecado destruye la iglesia local. Y un segundo punto que miraríamos en la tarde, a la 1 de la tarde, es que el pecado es mortal. Sí, es mortal.
la muerte como consecuencia inseparable del pecado. Trae la muerte física, trae la muerte espiritual y trae la muerte eterna. Gracias, mil gracias por haber estado conmigo en esta ocasión. Gracias, Padre Celestial, porque en esta mañana hemos iniciado este hermoso tema, la consecuencia del pecado en nuestra vida. Gracias porque nos ayuda a transmitir este mensaje a nuestros hermanos y a nuestros amigos. Y esperamos que sea de gran consideración. Gracias por este programa, Padre Santo. Cristo está fin de semana gozándonos porque sabemos que estamos predicando tu bendita y santa palabra. Bendice esta radio. Bendice a nuestro hermano director, nuestro hermano Alfredo Talí, su familia, Padre Santo, su ministerio. Bendice a todos los predicadores de la radio. Y en Cristo damos la gracia. Y le pedimos todas estas cosas. Amén. Y amén. Nos escuchamos, hermanos, hoy a la 1 de la tarde Centroamérica, 2 de la tarde Centro. Así que, hermanos, recuerden, nos escuchamos. Bendiciones a todos. Así, yo te necesito, mi Señor. Te necesito porque a veces me siento solo, mi Señor. Te necesito cuando siento vacío en mi corazón. Te necesito, mi Señor. Como Moisés en el desierto, necesito de tu calor, necesito de aquella nube, necesito tu protección. Así, yo te necesito,